Muy buenas noches, Dios les bendiga y quería compartir con ustedes este tiempo y especialmente porque estamos celebrando un día especial, un día que en todo nuestro país y en muchas partes del mundo se celebra, que es el Día del Padre. Entonces quería traer un mensaje acorde a la celebración y buscaba con el Señor y buscaba en el Espíritu qué mensaje traer, ¿no? Y Dios me dio una palabra y espero que sea de mucho, creo que va a ser de mucha bendición para ustedes, pero habría que ubicarnos en esa palabra. Y entonces empecé a reflexionar cuando Dios me daba esta palabra en una madrugada. Y yo decía, justo este mensaje para el Día del Padre, ¿no? Pero había que reflexionar, había que ubicarse para poder entender el mensaje que Dios nos quiere traer. Y en todo eso estaba reflexionando, decir, nosotros como padres, ¿cómo somos? ¿No? Y entonces nos encontramos con distintas versiones de padres. Tenemos padres que son muy amorosos, de cuidar, de estar atento a sus hijos, ¿no? Y de velar por ellos y de hacer un montón de cosas por ellos. Pero tienen otras falencias, es decir, son padres que juegan con los chicos, que los atienden, que le brindan toda la atención, pero son irresponsables en algunas cosas, ¿no? Entonces juegan con los chicos, están, atienden, pero por ahí son bastante perezosos para trabajar, les cuesta ser responsable con el trabajo, y entonces nos encontramos con que son buenos padres en un área, pero dejan de ser muy buenos en otra área. Y no nos tenemos que olvidar que los padres somos los sacerdotes, somos los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a aprender a caminar en esta vida, ¿no? Y más cuando ellos son pequeños, tenemos que instruirlos, tenemos que darle un buen testimonio, tenemos que ayudarlos a crecer. Entonces, por ahí observo a otros padres, ¿no? que son más estrictos, más rígidos, demuestran poco amor, pero eso también conlleva a que sí, son muy responsables, son muy comprometidos con su casa, con la necesidad de su familia, pero falta el amor, falta la contención, falta el cuidado, falta esa relación de vínculo en el cual uno puede enseñar a sus hijos, pero los hijos van aprendiendo desde ese cariño y de ese amor hacia ellos, y que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por amor. Yo me acuerdo, mi caso es muy atípico porque mi mamá era mi papá y mi mamá, ¿no? Entonces ella había sido criada de una manera muy dura, con muchas necesidades. Y ella transmitió esa enseñanza desde donde pudo, ¿no? Entonces, eh, yo no me acuerdo el amor de mi mamá en cuanto a un beso, a una caricia. Sí, ella trató de que nosotros aprendiéramos, a mí me exigía mucho para que yo aprendiera y estudiara, y me exigía que pudiera estar estudiando y preparándome para que en su momento yo no pasara la necesidad que ella pasó, el no tener estudio, no tener capacidad. Y todo eso me llevó a mí a ser una persona que me esforcé mucho por lograr, por capacitarme, por lograr cosas, porque mi familia tuviera todo lo necesario. Pero al no tener ese amor, no sabía transmitir ese amor, entonces tuve que aprender en ese proceso a brindar ese amor, el cual todavía estoy aprendiendo, ¿no? No creo haberlo llegado a alcanzar lo necesario, pero sí Dios fue acomodando cosas. ¿Por qué? Porque como te digo, tenemos distintas formas, distintas maneras, pero lo que voy a esto, al hecho de que los seres humanos somos imperfectos. Entonces, si buscamos un padre que es un humano, vamos a encontrar un padre imperfecto. Ese es el punto. Doy tantas vueltas, pero en realidad lo que te quiero decir es esto. Ningún padre que es humano es perfecto. Todos tenemos imperfecciones. ¿Por qué? Porque somos imperfectos.
tenemos fallas, tenemos errores, tenemos virtudes, tenemos muchas cosas buenas. Y cada uno tenemos que saber aprovechar las cosas buenas y desechar las cosas malas. Yo tuve que aprender a que fue muy bueno un montón de cosas que mi mamá me enseñó en su momento, porque cumplía las dos funciones. Y esa responsabilidad que ella puso sobre mi vida y ese afán porque yo estudiara y aprovechara el tiempo, me fue muy útil, me fue muy bueno. Hoy estoy tremendamente agradecido. Muchas veces di este testimonio, si hoy puedo estar cumpliendo la función de siervo de Dios y de enseñar la palabra de Dios, mucho se tiene que ver esa mujer que no dejaba que nosotros faltáramos un domingo a la iglesia. Y no era solamente ir al culto. En ese tiempo nosotros teníamos escuela dominical y culto, entonces yo aprendí mucho de la palabra de Dios, se forjó mucho en mi corazón todo lo que se me enseñó en la escuela dominical. Y eso ayudó mucho a mi crecimiento espiritual. Si bien después tuve que pasar por distintas etapas para que yo creciera en mi conocimiento y en mi relación con Dios, pero esa base fue buena, esa base fue muy buena. Es como cuando dice la palabra de Dios que si instruimos al niño en el camino de Dios, dice claramente que aunque fuere viejo no se va a olvidar, se va a apartar. Y podemos pasar por alto y bajo en nuestras vidas, pero eso que se sembró en el corazón desde pequeño, eso está, siempre está activo. La palabra de Dios siempre está activa en nuestro corazón. Pero claro, tuve que aprender otras cosas. Tuve que saber reconocer lo bueno y también reconocer lo malo. Porque tuve que darme cuenta que cometí muchos errores con mis hijos, cometí muchos errores aún en mi matrimonio por esa rigidez, por la falta de tener cuidado en la relación, cómo hablamos, cómo expresamos las cosas, cómo decimos las cosas. Porque a veces estamos diciendo una verdad, pero si la decimos con dureza, con falta de amor, sí, es una verdad, pero lastima, hiere, duele, no edifica. Cuando la verdad nos tendría que edificar, cuando la verdad nos tendría que sanar, cuando la verdad tendría que traer luz. Hay veces que el usar una forma inadecuada, una forma áspera, sin amor, sin sentimientos, sin emociones, nos lleva a que eso que es verdad no llegue a cumplir el efecto. Vamos a Jesús. Si vos ves a Jesús en la Biblia y en los Evangelios, ves a Jesús que él cuando tenía que decir las cosas fuertes las decía, no era una persona que no dijera las cosas de frente, pero en él había amor. Siempre estaba el amor por sobre todas las cosas. Y si te tengo que hablar de un padre, del mejor padre que te puedo hablar es de Dios. Dios Padre. Él es un Padre perfecto. En Él vas a encontrar solamente ese Padre perfecto. Si yo tengo que buscar un Padre perfecto, yo encontré a Dios Padre como mi Padre perfecto. Ese Padre que nos demuestra su amor incondicional, ese Padre que siempre nos da una oportunidad, pero también ese Padre que si nos tiene que poner un coscorrón, nos pone un coscorrón. Si nos tiene que poner en una disciplina, nos pone en una disciplina. Porque es un Padre que nos ama bien, es un Padre que quiere lo mejor para nuestras vidas y nos conoce, porque encima sabe cómo nos fabricó. Esto es así, Él conoce nuestra esencia, Él conoce los pensamientos más profundos, Él conoce todas las situaciones con las cuales nosotros vivimos, las dudas, los conflictos, las luchas, las cosas que nos marcaron para bien o para mal, Él las conoce todo. Pero también nos respeta, también nos da lugar, también nos deja decidir. Porque si hay algo que Dios es un Padre que nos ama profundamente, con un amor incondicional, pero no nos exige nada. Él nos enseña qué está bien o qué está mal. Nosotros decidimos. Y aunque decidamos mal, Él siempre está esperando que vos vuelvas. Así como habla de la parábola del hijo pródigo, que muchos la conocemos, ¿no? El hijo tomó la decisión, el padre no lo fue a buscar.
dejó que él tomara la decisión, dejó que él aprendiera por sí solo, hasta que el mismo hijo reconoce, estando en una condición pésima, sufriendo muchas necesidades, porque aunque se fue con mucho dinero, lo malgastó, no lo supo aprovechar, no valoró lo que tenía, y cuando se encontró en la peor condición, reaccionó y dijo: ¿por qué no vuelvo a la casa de mi padre? ¿Por qué no me humillo delante de mi padre? Reconozco que me equivoqué, reconozco que fallé, reconozco que tomé una mala decisión y vuelvo a estar con él. Y todo tiene que ver, este mensaje, yo le puse como título, Volviendo con papá. Y no tiene que ver con el hijo pródigo, pero sí tiene que ver con un montón de cosas que Dios nos enseña en la Biblia. Sí tiene que ver con conocer el amor de Dios. Y te lo voy a simplificar, porque viste que siempre uno dice, bueno, ¿me amás? Sí. ¿Cuánto me amás? Y uno siempre tiene que buscar ver de conocer cuál es esa medida de amor, ¿no? Y aún en las relaciones de novio y de matrimonio se preguntan, ¿y cuánto me ama? ¿Y cuánto es tu amor? Y ese, por más que uno nos diga, ahí está el cielo y está acá, ¿no? Que decimos tantas cosas, ¿no? Pero el hecho es que se va demostrando en el caminar, en el andar, en el proceder el amor. Y yo te puedo mostrar el amor de Dios en un solo hecho, para que uno entienda cuán profundo es el amor de Dios. Jesús antes de eso le habla al pueblo y le dice y los compara a los padres, a los cabezas de hogar, ¿no? Y les dice, si ustedes, cuando viene tu hijo y tiene hambre, no le das una piedra, y si te pide un pan, no le das una víbora, otra cosa, sino que le damos buenas cosas. Él nos compara y dice, si ustedes, siendo malos, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos? Y ahí habla en una parte, y si dará medida buena, arremecida y rebosante en el regazo de sus hijos. Ahora, eso está perfecto. Saber que Dios nos puede dar muchas cosas porque Él es un Padre perfecto. Pero, ¿cuánto te ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? Y en eso hay un solo hecho en el cual vos podés entender el amor de Dios. ¿Y sabés dónde está? En la cruz de Cristo. Ahí se refleja todo el amor de Dios para tu vida y para la mía. Mira, en Mateo capítulo 26 encontramos el hecho donde ya llegaba el tiempo, donde Jesús tenía que ser entregado a morir en la cruz, a subirse a esa cruz, y todos sabemos que es para pagar el precio por nuestros pecados. Él no tenía que pasar por la cruz. Es más, ni tenía que haber venido a la tierra. Pero lo tuvo que hacer porque el hombre no podía alcanzar a Dios. Por más sacrificio que hiciera, por más pacto que hiciera, por más sacrificio de animales que hiciera, no llegaba nunca a poder llegar a Dios. Entonces Jesús fue ese puente. Lo dice allí en San Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora bien, todos sabemos que a través del sacrificio de Cristo nosotros fuimos perdonados, nosotros fuimos rescatados, salvados y tenemos la promesa de la vida eterna. Pero veamos algo que por ahí pasa desapercibido. Dice capítulo 26, versículo 36 de Mateo, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo,
pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y les dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se le cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Y yo te pregunto, porque vos sabés el final para seguir leyendo. Situación difícil. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que pasar por la cruz del Calvario. Jesús sabía, pero no le fue fácil. No le fue sencillo. No fue una cosa de, bueno, paso por la cruz y ya está, total, después voy a resucitar, porque él lo había anunciado, que él iba a morir y el tercer día iba a resucitar. ¿Sabía Jesús que iba a resucitar? Sí. ¿Sabía que la obra del Padre era que él se subiera a la cruz? Sí. Pero no le fue fácil, no le fue sencillo a Jesús. No fue algo que era un pasar nada más. Y bueno, tengo que pasar un poco de frío, pero ya, como nosotros, ¿no? Ahora tenemos mucho frío, pero sabemos que va a venir el verano. Entonces nos abrigamos, pasamos un poco con la estufa y qué sé yo, y pasamos. No era fácil la prueba. En otra parte de uno de los evangelios dice que le caían grandes gotas de sudor como de sangre, del sufrimiento. Fíjese que acá dice que tenía una tristeza en el alma de muerte. Terrible la situación de Jesús. Ahora yo te pregunto algo. 3 veces fue al Padre a orar, presentándose y diciéndole: es difícil, papá, es duro esto. Siento una tristeza muy profunda. Yo te pregunto, siendo ese Padre amoroso, siendo ese Padre que nos da oportunidades, siendo un Padre que nos ama entrañablemente, ¿cuánto más te pensás que Él ama a su Hijo? Pensá en eso. Porque si yo te pregunto, ¿vos amás a tu Hijo? ¿Con cuánto amor lo amás? Y si alguien te lo viniera a pedir para salvar a otro que ni conoces, a otra persona que ni tenés relación con esa persona, pero si para salvarlos a ellos tiene que morir tu hijo, ¿vos lo entregarías? ¿Vos dirías sí, sin ningún tipo de problema? ¿Lo harías pasar por el sufrimiento que pasó Jesús? Ser azotado, condenado injustamente, lastimado, lacerado, llevar su cruz y morir desangrado en una cruz. Vos, como papá, ¿lo harías por otras personas? Por otras personas que te rechazan, que no te prestan atención, que buscan el favor tuyo, pero en realidad están buscando el favor, porque en realidad no te respetan, no te honran, ni te buscan de todo su corazón. ¿Vos entregarías a tu hijo? ¿Darías a tu hijo en rescate por ellos? Porque hay que ponerse en la condición. Porque es fácil leer la historia sin el corazón. Es fácil leer la historia sin las emociones, sin los sentimientos. El relato parece muy sencillo, pero ¿cuánto le costó al padre entregar a su hijo? ¿Cuánto dolor le costó al padre ver el sufrimiento de su hijo, ver
todo el proceso de sufrimiento. La pasión de Cristo lo refleja muy bien. Y es tan fuerte ver esas imágenes y ver tan fuerte pasar ese momento del sufrimiento de Jesús. Imagínate Dios, que tenía el poder para deshacer todo, que tenía el poder para exterminar a los romanos, que tenía el poder para sacarlo a Jesús de esa situación. No lo hizo. Y no porque no amara a Jesús, lo ama a Jesús muchísimo, es su hijo. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué sufrió con Jesús? ¿Por qué padeció con Jesús el mismo sufrimiento de dolor, de tristeza, hasta de muerte? Porque Él sabía que la única forma que vos y yo pudiéramos tener el perdón, limpiarnos de nuestros pecados y nuestras iniquidades, transformarnos en hijos y darnos la salvación y la vida eterna, solo era por el sacrificio de Cristo. No hay otro pago. Por eso cuando celebramos la Santa Cena que enseñó Jesús, Él dijo, este nuevo pacto que se hace en mi sangre. Dios pactó con la humanidad el perdón, la misericordia, la piedad, un amor incondicional, solo si creemos en el sacrificio de Cristo. Solo si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como ese Cordero inmolado que murió en nuestro lugar, que padeció lo que nosotros teníamos que padecer por nuestros pecados. Entonces yo te pregunto, ¿necesitamos una demostración mayor de amor que esa? Vos necesitas una demostración más de Dios de que te ama y por eso te dio esta oportunidad. Y por eso todavía tenemos oportunidad de volvernos a Él. Papá, padres que tienen que instruir a hijos, varones de Dios, jóvenes que todavía a lo mejor no se han casado, pero mañana se casarán y formarán su familia y tendrán hijos. Está buenísimo celebrar el Día del Padre, está buenísimo que tu familia te reconozca, pero estás reconociendo quién es el Padre perfecto. Y que cada uno de nosotros como padres tenemos que llegar a la estatura de la plenitud. ¿Estás entendiendo que los padres nos tenemos que sacrificar por nuestros hijos? ¿Estás entendiendo que aún siendo duro en lo que tenemos que hacer a veces en la disciplina, en la corrección, es el bien para nuestros hijos y no el mal? Aunque a veces nuestros hijos no entiendan, que a veces nuestros hijos no comprendan, porque no les fue fácil escuchar. 3 veces fue Jesús a orar en Getsemaní. 3 veces fue al Padre. Fíjate que todavía te marqué el tiempo, porque le dice, ni siquiera una hora, es decir, no fueron oraciones de unos minutos. Porque acá leyéndolo parece que fue, el Padre le dijo esto y volvió. Le fue al Padre y dijo esto. No, eran oraciones de horas. Horas presentándose delante del Padre y el Padre viendo el sufrimiento de su Hijo, viendo el dolor de su corazón. Pero era necesario que ese dolor estuviera allí, era necesario de que Jesús se subiera a la cruz, era la única forma que la humanidad pudiera tener el perdón y la salvación. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto? Y eso es lo que Dios me mostraba en esa madrugada. Hablale a los padres. Hablale de quién soy yo. De cuánto me dolió ver a Jesús, a mi hijo, sufriendo. De cuánto pesar fue ver a Jesús rogándome porque estaba sufriendo con un dolor de tristeza, de amargura, porque después vendría el dolor físico. Pero primero fue la tristeza y la amargura en el alma, en el corazón.
Y estaba solo, porque aún sus discípulos que estaban con él y que lo acompañaron y que le dijeron que iban a estar siempre con él y que estaban durmiendo, durmiendo. Todavía Jesús le dice, miren que el tiempo es difícil. Ustedes son buenos, pero son débiles. Fortalezcanse. Fortalezcanse en buscar a mi Padre. Aliméntense. Yo te pregunto, varón de Dios, ¿estás comprometido con Dios? ¿Estás comprometido con el reino de Dios? ¿Dónde estás? Porque hoy veo que en las iglesias hay muchas mujeres, muchos niños, pero los varones, ¿dónde están? Pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad mayor es tuya de ser un buen padre. Dios te dio una responsabilidad y una honra maravillosa, pero no la vas a cumplir lejos de Él. Vas a intentar ser un buen padre, pero somos imperfectos. Vas a intentar darle lo mejor a tu familia, pero somos imperfectos. La única manera que nosotros podemos ser buenos padres es amando al Padre, conociéndolo a Él. Y de conocerlo a Él, derramar sobre ese amor que recibimos de Él, porque lo recibimos, derramarlo sobre nuestra familia, como corresponde. Aprendiendo cómo Dios nos enseña en su palabra, cómo Él trabaja, cómo Él se mueve, cómo Él nos enseña a ser padres. Ni ser muy bondadoso y dadivoso en todo, al punto tal que nuestros hijos se hacen discapacitados para enfrentar la vida, o ser tan rígido y duro que lo terminamos tirando a los lobos porque están heridos, están lastimados, sin amor, sin contención, sin protección. Sí, hay que dar mucho amor y sí, hay que disciplinar con amor. Pero costó un precio muy alto, para que vos y yo tuviéramos la oportunidad de ser buenos padres, de enseñar bien a nuestros hijos. Y si Dios pagó este precio, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no comprometerme? Si digo ser un hijo de Dios, si digo ser un varón de Dios, ¿qué te impide cumplir tu función como sacerdote? Y no te digo de pararte en tu casa y exigir cosas, eso es lo de menos. El sacerdote da su vida. El sacerdote trabaja por su familia. El sacerdote brinda amor por su familia. ¿Lo ves acá? En la relación de padre e hijo. Dios Padre nunca abandonó a Jesús. Nunca. Él estuvo allí. Él estuvo en todo el proceso de Getsemaní hasta que murió en la cruz. Y lo levantó de la tumba. Ese es el amor de papá. Ese es el amor con el cual Dios te ama y Dios me ama. Y te llama a que te vuelvas a Él. Que te vuelvas con pasión, con determinación, con compromiso. Porque largo camino te resta y tu familia depende de tu sacerdocio. Depende de tu responsabilidad como hombre, como varón de Dios, como sacerdote de Dios. Depende de vos. A lo mejor no es el mensaje que vos esperabas escuchar, de aplauso, de honra, pero es el mensaje que Dios trae en esta noche, para que vos entiendas que estás perdiendo un tiempo precioso. Sabrás vos por qué decidís no comprometerte o no estar, o poner excusas. Sabrás vos.
no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es transmitirte el mensaje que Dios puso en mi corazón. Mi responsabilidad es que entiendas este mensaje. De ahí más es tu decisión. Y como te dije, el tema es volvernos al Padre. Volvete al Padre. Volvé a enamorarte de Él. Volvé a comprometerte con Él. Cambia tu corazón y deja que Dios trabaje en tu corazón. Llénate de su presencia. Honralo y Él te honrará. Amalo porque Él te ama mucho más de todo lo que lo podemos amar nosotros. Y Él quiere lo mejor para tu vida y quiere lo mejor para tu descendencia. Depende de vos, depende de mí. Te invito en esta noche a que puedas enamorarte de Dios nuevamente, entendiendo el precio que se pagó, porque hoy vos puedas tener esta bendición, porque hoy vos puedas ser un hombre de Dios bendecido, con autoridad y con una familia bajo la gloria, bajo la protección y bajo la bendición de Dios. Te invito en esta noche a que en este día que recordamos y honramos a los padres, podamos honrar primeramente al mejor de todos los padres. Y nosotros como padres alinearnos a Él, llenarnos de Él, llenarnos de su Espíritu, para que caminemos en su voluntad. Y a través de caminar en su voluntad, llevemos ese amor, esa enseñanza correcta a los que Él puso a nuestro cargo, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a todo lo que nos lleve a alcanzar a través de la tarea que tengamos que realizar para el reino. Te invito a hacer esta oración. Padre amado, en esta noche quiero rendir mi vida a ti, entregar mi corazón a ti. Señor, sé que estoy distraído, sé que me he dejado llevar por las situaciones, estoy como adormecido, estoy como pábilo humeante, necesito entrar en tu presencia. Reconozco, Señor, que soy yo el problema. Reconozco que son mis decisiones las que están mal. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero quiero entrar en tu presencia, llenarme de tu espíritu, saciarme de tu amor, porque quiero cambiar, quiero ser responsable como padre, como sacerdote. Quiero caminar en tu voluntad, así como Jesús, aunque le costó gran sufrimiento, pero Él siempre dijo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Señor, enfrento lo que tengo que enfrentar, peleo la lucha que tengo que pelear, me mantengo firme en tu voluntad, porque tu voluntad es la que va a traer paz, la que va a traer bendición a mi vida y a mi familia. Acepto tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que me va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de volvernos a vos, de reaccionar, de levantarnos y sacudir el polvo y caminar como hijos, hijos amados, hijos consagrados, hijos con esperanza de salvación y de vida eterna, hijos que podemos guiar a otros a un encuentro contigo. Te damos gracias, te amamos, en el nombre de Jesús.